Vamos a continuar en esta clase o en esta videoclase. Vamos a continuar analizando el tema de la competencia. Vamos a recordar un poquito como introducción para que no se les haya olvidado. Primero, la competencia, decíamos que es la atribución legítima de un juez. Esta ya es la atribución legítima de un juez para el conocimiento o resolución de un asunto. Vuelvo a hacer la comparación entre lo que es competencia y lo que es jurisdicción. Decíamos que la jurisdicción va a ser la facultad, el poder que va a tener única y exclusivamente el Estado a través del órgano jurisdiccional para resolver conflictos. Eso es jurisdicción. Cuando hablamos de competencia, ya es esa atribución que le van a dar a un juez para conocer y resolver un asunto. Y se divide esta competencia en dos. La subjetiva, que es esa atribución que otorga a esos titulares, a esos jueces, para conocer de ciertos asuntos, y la competencia objetiva. Esta atribución que le van a dar a ese juez tiene que ir en razón de un grado, una materia, una cuantía, un territorio, la prevención y el turno. En cuanto a la competencia por grado, nosotros analizábamos que este grado se encuentra cuando conoce por primera vez el primer grado y que en nuestro país teníamos 3 grados o 3 instancias. La primera instancia, donde conocía por primera vez ante el órgano jurisdiccional un asunto o un litigio, ya haya sido del orden común o del orden federal, y en cuantía menor o en primera instancia. Cuando ya tenemos una resolución aquí en la primera instancia y no estamos conformes con esa resolución, cualquiera de las partes puede solicitar una segunda instancia a través de la apelación, en caso que tengamos esta sentencia definitiva y que ya también lo analizábamos. Y que esta conoce, acuérdense, las salas, los magistrados en la segunda instancia. Después, en caso de que ya tengamos una sentencia de esta instancia o una confirmación, una revocación en esta segunda instancia, y no estemos conformes de esta otra resolución de segunda instancia, vamos a pasar a una tercera instancia y que decimos que en contra de estas resoluciones, bueno, pues puede recaerle un amparo directo en contra de esta sentencia de segunda instancia o en su caso primera instancia. En el caso que haya sido, pues la confirmación a estas sentencias. Y por lo tanto, en nuestro país existen 3 instancias. Si nosotros quisiéramos llegar a otras instancias, pues nacionalmente, únicamente existen 3 nacionalmente. La tercera instancia la van a resolver el máximo tribunal, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto siempre y cuando sea por el principio de atracción que conozca la Suprema Corte. En caso de que no, bueno, pues conocerá única y exclusivamente los tribunales colegiados de circuito, porque ellos es su competencia. Entonces, esto es por grado. Tenemos la materia, bueno, recordemos que existen distintas materias, como cuáles. Para nosotros, en trato profesional, tenemos las materias civiles, penales, laborales, mercantiles, familiares. En nuestra materia, en procesal civil, nosotros tenemos que desarrollar algunos juicios, por ejemplo, en nuestro tribunal de Cuautitlán, por la cercanía que tenemos nosotros con el tribunal de Cuautitlán, tenemos que un tribunal, este tribunal que se encuentra aquí en Cuautitlán, conoce asuntos de materia familiar, materia mercantil y materia civil. Y bueno,
por decirlo así, en la materia penal, pero lo que nosotros nos tenemos que abocar es en la materia civil. ¿Por qué? Porque el código que nos va a hacer a nosotros referencia en nuestra materia es el Código Procesal Civil y únicamente tenemos tribunales familiares y civiles y en su caso mercantiles ya no son, ya no tenemos mixto, ya es de cuantía menor. Y acuérdense que la ley supletoria, pues, es el Código Procesal Civil de nuestro estado. Entonces, por eso es el indicar que la materia se va a llevar con un solo código estas tres materias, el Código Procesal Civil, porque ahí están las indicaciones. La cuantía. Nosotros tenemos en nuestro deber de indicar ante quién se debe de desarrollar un proceso, debe de ser ante la cuantía mayor o la cuantía menor. Y esto se va a plantear de acuerdo al valor de lo reclamado, es decir, nuestras pretensiones. Lo que nosotros estemos reclamando es lo que nosotros tenemos que ir a solicitar. ¿Ante qué tribunal tenemos que solicitar? Como dije, tenemos una cuantía menor y una primera instancia que es la cuantía mayor. ¿Cómo es que vamos a nosotros identificar a cuál corresponde? Bueno, pues nosotros tenemos por allá en el artículo 1.9 y 1.11 la cuantía mayor que dice que si excede el valor de lo reclamado 1000 veces el valor de la UMA, acuérdense, la UMA es la unidad de medida y actualización que cada año tiene que actualizarse en referencia a que este valor quedó de 85 pesos aproximadamente, por cerrar un número, y que quedó en vez del salario mínimo cuando el salario mínimo cambió de unidad de 84 a 102 o a 105 pesos. Para no, no cambiar los valores que se tenían en los códigos, pues se le quedó la unidad de medida y actualización. Entonces, 1000 veces por 85 pesos, estamos hablando de un valor de 85,000 pesos. Si el valor de lo reclamado excede 85,000 pesos, tendrá que ser ante una cuantía de primera instancia. Y en nuestro tribunal Cuautitlán tenemos dos juzgados aquí en Cuautitlán de primera instancia y tenemos uno de cuantía menor. Cuando el valor de lo reclamado pues no exceda de 85,000 pesos. Es decir, un pagaré, un contrato, todo esto que no exceda el 1000 veces, pues un pagaré de 5,000, 10,000 pesos, pues se tenga que llevar ante la cuantía. Esto de acuerdo al 1.111. También veíamos en cuanto al territorio. En cuanto al territorio, nosotros vamos a conocer dos situaciones. Primero, la ley orgánica del Estado de México nos indica que los tribunales del Estado de México se van a dividir en circuitos o estos minicircuitos, ¿no? Por decirlo así. En cuanto a que nosotros estamos ante el distrito 2 o el distrito judicial número 2, que es de Cuautitlán. Este distrito de Cuautitlán va a conocer, de acuerdo al territorio, los municipios que le correspondan a Cuautitlán, a Coyotepec, Tepozotlán, Teoloyucan, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Tultepec y Tultitlán. Estos son los, y Cuautitlán Izcalli. Estos municipios son los que van a conocer el distrito judicial de Cuautitlán. Y hay por ahí una excepción. Acuérdense que Cuautitlán Izcalli tiene su propio juzgado, pero que es de jurisdicción Cuautitlán y que están por allá en la zona de bomberos, por allá en la zona industrial. Esto en cuanto a la ley orgánica. En Cuautitlán también tenemos otro juzgado que por ahí está en Tultitlán, pero este es de cuantía menor. Está por ahí en una esquinita, por ahí cerca de la presidencia, donde están los arcos, casi enfrente. Por ahí tenemos otro y conocerá única y exclusivamente los asuntos de Tultitlán, pero de cuantía menor. Esto en cuanto al territorio. También veíamos cuándo es que es válidamente la jurisdicción del territorio o dónde se debería de
conocer. Estamos hablando del territorio. Bueno, decía por allá nuestro código procesal civil, las reglas para determinar la competencia. ¿Cuáles son las reglas para señalar, pues, qué juez es competente? Por ahí en el artículo 1.42, nosotros analizábamos, pues, todas aquellas reglas que territorialmente se debe de aplicar para que un juez conozca de este o de cierto asunto. Básico, voy a leer dos nada más. El juez es competente, uno, el del lugar señalado para el cumplimiento de una obligación, aún tratándose de rescisión o nulidad, o en el caso de un contrato. Acuérdense que en contratos, ustedes ya han analizado, pues que de las últimas cláusulas, pues le ponen una jurisdicción, jurisdicción y competencia, hablando de este término, de dónde se debe de hacer cumplir, o en el caso de que exista alguna controversia presente o futura sobre ese contrato, pues se debe de señalar un tribunal competente para que pueda conocer de ese asunto. Entonces, si pusieron Cuautitlán, pues es en Cuautitlán. Si pusieron la Ciudad de México. ¿En dónde? Pues ahí diga, ¿no? El lugar señalado para el cumplimiento de la obligación y aún tratándose de rescisión o nulidad. Por aquí, la 3, el domicilio del demandado. Bueno, si ustedes, fíjense, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil de las personas, entonces van a ocupar como el domicilio del territorio, pues en el que se encuentre el demandado. ¿Cuál es el domicilio del demandado? Ahí vayan a ustedes a demandar o a ingresar su petición o su demanda. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil atribuirles la competencia en cuanto a la notificación. Por eso es importante saber, pues, cuáles son los momentos o los motivos en los cuales ustedes pueden solicitar. La 4, a falta de domicilio fijo, el lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal. Y vienen algunos otros, ahí se los dejo, 1.42, estas para determinar la competencia. La prevención. Como les dije, en Cuautitlán tenemos 2 juzgados civiles de cuantía menor, tenemos uno en cuantía, perdón, es uno de cuantía menor, 2 de primera instancia, tenemos 4 familiares, en Cuautitlán Izcalli tenemos 2 familiares y creo que uno de primera instancia. Entonces, cuando toque corroborar la competencia y que uno u otro, porque acuérdense que están las reglas para determinar la competencia y que uno y otro se puedan declarar competentes, bueno, pues aquí pueden existir esta situación. Ojo, ¿en qué situaciones nosotros podemos tener algún momento en el que varios jueces pueden conocer de un mismo asunto? Bueno, pues que el domicilio, pues, estén atribuidos ambos, ya sea que lo puede iniciar en uno o lo puede iniciar en otro, pero en algunos casos el juez va a decir, no, es que yo no soy competente en estas circunstancias. Ahora, bajo esto es que, pues, la ley les faculta a varios jueces y pues debemos de identificar cuál es el que realmente les corresponde. Ahora, en cuanto al turno, como vuelvo a comentar, existen varios juzgados dentro de un mismo tribunal, pues puede tocar cualquiera. ¿Y cómo lo sé? Bueno, cuando yo voy a ingresar mi promoción, y si existen más juzgados, por ejemplo, cuantía menor, no hay problema, nada más tenemos uno. Pero si corresponde a familiares, que tenemos 4, pues un sistemita, un programa automatizado de la oficina de partes, me va a indicar cuál es el que me va a corresponder. No lo puedo yo, omitir, no puedo yo jugar con él y decir, no, mándame al quinto, o mándame al sexto, o al cuarto, porque es mi cuate. No lo puede hacer. En el orden que va, es en el orden que te va a tocar. Ahí no hay de que tú querías o que no querías. Esto es en cuanto a lo que corresponde. Esto es en cuanto a la competencia objetiva. ¿Sale? Ahora, existen algunas
cuestiones y conflictos de competencia. ¿Sale? Cuestiones y conflictos de competencia y se van a dividir en declinatorias e inhibitorias. Para que ustedes conozcan. Ojo. Ustedes son demandados, para irnos por ese ejemplo. Ustedes son demandados de alguna situación X determinada, cumplimiento de obligación, pensión alimenticia, lo que ustedes quieran. Bueno, ustedes son los abogados del demandado, ¿sale? Pero identifican que de acuerdo a estas reglas de competencia, acuérdense, estamos viendo la competencia, de acuerdo a estas reglas que ustedes tienen en el 142, la ley orgánica, y tienen todo este capítulo de competencia, ustedes indican que el juez que está conociendo no es competente por estas reglas para determinar esa competencia. Ustedes quieren defenderse porque dicen, no, es que ese juez no es competente, el que es competente es otro. Y esto lo saben porque se saben estas reglas del 142 del Código Procesal Civil. ¿Cómo van a determinarla? Hay dos sistemas. El sistema declinatorio y el sistema inhibitorio. Cuando hablamos de un sistema declinatorio, ustedes en su contestación de demanda, hasta la contestación de demanda, ustedes van a solicitar en vía de impugnación, ahí cuando ustedes contesten la demanda, van a impugnar que la competencia no le atribuye a este juez que está conociendo y ante el cual ustedes están contestando. ¿Y qué significa? Le voy a decir en la contestación, tú juez, tú no eres competente de conocer este asunto. Por favor, abstente de conocer este asunto y remite este asunto al juez que sea competente, para lo cual es competente X. Aquel es competente. Entonces, ustedes ya le están comentando que decline, por eso se llama esta cuestión y conflicto de competencia declinatoria. Le dicen ustedes a ese juez que los está emplazando a juicio, los notifica y los emplaza a juicio. Oye, juez, tú eres incompetente. Tú no debes de conocer de este asunto, por favor, abstente y manda todo el asunto al que sí deba de ser competente. Por favor. Entonces, esto lo hacemos, acuérdense, en la contestación de demanda. No se les olvide, es pregunta de examen. Entonces, esto es la declinatoria. Ahora, también existe la inhibitoria. ¿Y qué voy a hacer? Igual. Ya me notificaron al cliente, pero lo notificó un juez que pues yo sé que no es competente. Mismo ejemplo. Pero ahora, en vez de contestarle la demanda a el juez que me está notificando y emplazando, y como tengo el tiempo suficiente, porque tengo 9 días para contestar la demanda, como tengo estos 9 grandes días, que son básicamente 2 semanas, con sus fines de semana, le voy a decirle ahora a el juez que es competente, pero que aún no conoce, él no sabe ni siquiera del asunto, y le digo, oye juez, tú debes de ser competente para conocer de este asunto que me están notificando. Por favor, avísale a aquel juez que está conociendo y dile que él no es competente. Avísale que él no es competente. Que se abstenga de conocer y que te mande a ti, por tu conducto, todo el expediente para que tú continúes en el conocimiento. Entonces, como si estuviéramos contestando la demanda,
pero se la vamos a contestar a este que no conoce, pero que debiese conocer, y le vamos a decir en este apartado de la competencia, ¿sabes qué? Hay un conflicto de competencia, entonces dile que se inhiba y que te mande a ti todo el expediente para que tú sigas conociendo. Estos dos cuestiones y conflictos de competencia se le llama declinatoria e inhibitoria para referir y que no tengamos alguna duda o problema. Cuando se determina que es declinatoria, contesto la demanda con el que conoce, el que me notificó, y le digo que él no es competente y que decline, y que mande al que sí es competente. Eso se llama declinatorio. Cuando es inhibitoria, contesto la demanda, pero la contesto con el que yo creo que es competente. Y le digo, tú eres competente para conocer de ese asunto, pero no ingresaron la demanda contigo. La ingresaron con el otro que no es competente. Solicítaselo y dile que se inhiba y que te mande a ti todo el expediente para que contigo continuemos el proceso. Así es, o así se determinan estas cuestiones de y conflictos de competencia. Así es como se va a determinar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de competencia? ¿Cómo yo es que me voy a adecuar o me voy a someter a esta competencia? Los requisitos de competencia. Vamos a ver el artículo 1.30. 1.30. Requisitos de competencia. Y dice, para que los jueces y tribunales tengan competencia, se requiere, 1, que el conocimiento del negocio en que intervengan esté atribuido por la ley a la autoridad que ejerza o la autoridad que ejercita. Esto en cuanto a, bueno, pues es un juez civil, un juez familiar, un juez mercantil, y le atribuye competencia este capítulo, ¿sale? O reglas para determinar esa competencia. El juez sabe muy bien cuál es su competencia y a qué debe de atribuir competencia. Es muy raro que si es competente, pues se inhiba o decline. O sea, o no, o en el auto diga, ¿sabes que yo soy incompetente por alguna cuestión? Debemos de ubicar bien este tema, este dato. 2, que les corresponda el conocimiento del negocio con preferencia con los demás jueces o tribunales de un mismo grado. Bueno, pues que les atribuya preferencia. Si nosotros, por ejemplo, leíamos en el artículo 142, dice, el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, aún tratándose de rescisión o nulidad. Bueno, pues como es la fracción primera, está en primer lugar al de el lugar o el domicilio donde se haya firmado. Entonces, ahí se le atribuyó la competencia, por lo tanto, refiere esta fracción 2 del artículo 1.30 que tenga preferencia a otros demás jueces que también la ley les atribuya, pues, competencia. Acuérdense que puede ser en varios, en cuanto a la competencia que se les puede atribuir. Recuerden que no solamente existirá un tribunal ante el cual yo pueda iniciar competencia. Eso ahí, váyanlo como teniendo previsto. Ahora, existe, claro, un sometimiento, sí existe un sometimiento de competencia, y a esto se refiere el 1.34, 35 y 36. Y dice, competencia por sometimiento, 1.34. Es juez competente aquel que los interesados se hubieren sometido expresa o tácitamente, si se trata de competencia prorrogable. ¿Qué quiere decir la competencia prorrogable? Bueno, acuérdense que la competencia prorrogable, de acuerdo a el territorio, pues se puede llegar a prorrogar.
Vuelvo a hacer referencia, acuérdense las reglas del 1.42, que pueden ser varios, los que pueden tener competencia y se les puede atribuir a todos. Entonces, ¿a qué se refiere este sometimiento? Primero, el expreso. Y dice, dice el sometimiento expreso 1.35. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian a la competencia que la ley les concede y designan al tribunal o tribunales a que se someten. Y ustedes dirán, ¿a qué hacemos referencia en esta situación? Recuerden ustedes, en los contratos, ustedes ya vieron contratos, el módulo pasado. Ustedes ya saben cuáles son ciertos requisitos de los contratos. Uno de ellos, y dirán ustedes, es que todo es importante, sí, pero ustedes como abogados deben de también centrar máxima importancia en indicar cuál va a ser el tribunal ante el cual se van a desarrollar algunos litigios, algunas controversias que presenten o que se vayan presentando en el proceso o en el proceso mismo. ¿A qué hago referencia? Si ustedes hayan firmado su contrato en la Ciudad de México o que el domicilio de una de las partes sea en la Ciudad de México, otra en Monterrey, y lo hayan firmado, no sé, en Guadalajara, si ustedes en esa cláusula especificaron que se iban a someter expresamente a la jurisdicción de X tribunal, podemos poner cualquiera, hasta podemos poner Cuautitlán porque así les conviene, y que sea en ese tribunal el que ustedes se quieran someter expresamente, lo tienen que señalar y que están renunciando expresamente a otro que les pudiese corresponder de acuerdo a su domicilio, de acuerdo a donde firmaron el contrato, que también se puede determinar por cuál sea el domicilio de la demandada o del actor, pudieron ustedes pues esa competencia. Por eso se llama sometimiento. Ustedes se van a someter, ustedes lo explicaron, lo sometieron y lo designaron expresamente, lo firmaron en este contrato. Por eso es tan importante. Ahora, también hay un sometimiento tácito. A esto se refiere el 1.36. Y esto refiere, sometimiento tácito 1.36. Se entiende sometido tácitamente, ojo, 1, el demandante, o sea, el que está solicitando, el que quiere accionar al órgano jurisdiccional, por el hecho de ocurrir al juez entablando su demanda. Si tienes varios domicilios, imagínense, tenemos 14 fracciones de reglas para determinar la competencia de acuerdo al 1.42. 14 para determinar cuáles son las reglas para determinar la competencia. Y aún así, tú dijiste, no importa, me voy a ir con este. Yo quiero que este tribunal o este juez de tal jurisdicción, tal territorio, sea el que me vaya a conocer. Es el que quiero que conozca. Bueno, a eso se conoce como un sometimiento tácito. Porque, bueno, yo les digo de los contratos donde hay un sometimiento expreso, porque ahí ustedes están expresando. Pero en algunas otras circunstancias no. Si no hay un contrato, no hay un documento que avale, pues cuál vaya a ser ese sometimiento, dónde quieres tú empezar tu juicio. Bueno, pues tácitamente, en el lugar donde tú ingresaste tu demanda, es porque ahí quieres que ese juez conozca. Por lo tanto, es de forma tácita. 2, el demandado, aquí ya viene, ¿no? La primera fracción era el demandante, el actor, por haber ingresado su demanda ante ese juez. En la fracción dice el demandado. En este caso ya le va a atribuir al demandado. ¿Por qué? Por contestar la demanda. Simplemente por contestar la demanda y en la demanda no impugnaste competencia, que es lo que estábamos hablando hace rato de los cuestiones y conflictos de competencia. No, tú no eres competente. Si tú no estás impugnando esa competencia,
y le contestas al juez, no, es que así no pasaron las cosas, pero en cuanto a competencia no te metes, que lo puedes hacer, claro, es el momento oportuno para decirle a ese juez en la contestación de demanda, tú juez, tú no eres competente, a ti no te corresponde conocer de este asunto. Si tú no lo haces, en ese momento pierdes ese derecho. Y ya por eso dice, te estás sometiendo tácitamente por no haber impugnado la razón de competencia o impugnado la cuestión y conflicto de competencia. 3. El que habiendo promovido una competencia se desista de ella. ¿Cuál va a ser la situación? El actor. El actor ingresa su demanda y dice, no, antes de ir a notificar, mejor me desisto de la demanda y la inicio en otro lado, porque aquí no vamos a resaltar rápido. Mejor en otro tribunal va a ser a lo mejor más rápido y no hay ningún problema. Entonces, ahí. 4. El tercero interesado que se presente gestionando en el juicio. Bueno, ¿quién puede ser un tercero interesado? Bueno, un ejemplo. Tenemos voy a poner un mega ejemplo para que me hagan ustedes como memoria, a ver si ustedes ya lo vieron. Ustedes rentan un inmueble o tienen un inmueble en renta. El arrendatario, acuérdense que el arrendatario es el que ocupa, el arrendador es el dueño. El arrendatario debe cierto dinero, llega al inmueble, trata de embargar el acreedor de este arrendatario, trata de embargar y ve un vehículo y dice, pues como está aquí en la propiedad y pues, yo no sé si eres dueño, arrendatario, lo que sea, usufructuario, no sé, y como está un vehículo en tu propiedad, me lo voy a llevar, ¿no? Se lo lleva, embargado. Entonces aquí puede venir el dueño del vehículo, siempre y cuando lo pueda acreditar, ya saben, con una factura que esté a su nombre y diga, ¿sabes qué? Este vehículo es mío. Entonces, yo como tercero interesado en este juicio, porque ya me estás involucrando, pero yo no tengo nada que ver, estoy tramitando mi tercería excluyente de dominio, en la cual, pues, ese vehículo no lo metas al juicio de embargo o al proceso de embargo que le estás llevando en contra de tal persona. Entonces, ese tercero ya se está sometiendo tácitamente a la competencia de ese juez, pues porque tiene un interés directo, un interés jurídico personal, directo y legítimo sobre su bien y que quiere pues separarlo. A esto se le conoce dentro de la competencia, pero un sometimiento tácito. ¿Sale? Aquí es cuando nosotros vamos a indicar esta competencia, ¿sale? Y claro, también hay una competencia subjetiva, fíjense. Primero vamos a indicar esto antes de llegar a estas competencias subjetivas. Dice, improcedencia de incompetencia. Los interesados no pueden promover incompetencia contra el juez a que se hayan sometido expresa o tácitamente. Si ya te sometiste sin haber impugnado la competencia, ya después no puedes promover pues una incompetencia. No puede ser. Dice, nulidad de lo actuado ante órgano incompetente. Dice, es nulo lo actuado ante el juez que fuere declarado incompetente. Entonces, excepto, uno, lo actuado ante un órgano que el actor y el demandado estimen incompetente hasta que el juzgador de oficio se inhibe del conocimiento del negocio. 2, si la incompetencia en razón de territorio y las partes convienen en su validez, que es muy raro. 3, si se trata de incompetencia superviniente, en este caso la nulidad opera a partir del momento en que sobreviene esta. Y 4, en los casos que lo exceptúe. ¿Y a qué hago referencia? Bueno, cuando nosotros queremos indicar en cuanto a la determinación de una
competencia subjetiva y va principalmente a una imparcialidad del juez, a que este juez pues no vaya a actuar con imparcialidad y al contrario le está dando la razón a una de las partes sin que tenga pues a lo mejor el motivo por el cual pues se pueda llevar a cabo. ¿Sale? Esto es lo que se llama imparcialidad del juzgador. Y para eso vamos a analizar esta condición esencial en la que el juez o la función del órgano jurisdiccional debe satisfacer o no el órgano en sí, sino la persona o personas que sean titulares. Es decir, vamos a indicar, vamos a conocer esto de la competencia subjetiva, que son los impedimentos, las excusas y la recusación a la que el juez puede solicitar en el caso de que pues él determine que es un impedimento seguir conociendo. Estos, entonces, de acuerdo al 1.52, y esto para situaciones que puedan afectar la imparcialidad del juez. ¿Y a qué hacemos referencia? Ojo, ¿cuáles son los impedimentos para que un juez no deba conocer de un asunto? Y tenemos 17 fracciones. Vamos a leerlas un poquito rápido. Son muy básicas y vamos a explicarlas. Dice 1.52, impedimentos, garantía de imparcialidad. Todo magistrado, juez o secretario. Entonces, primero vamos a conocer que podemos nosotros referir un impedimento en contra del magistrado que se encuentra en la segunda instancia, el juez que es de primera instancia o los secretarios que están en cualquier instancia. ¿Sale? Entonces, va a ser impedimento o va a ser impedido un juez, un magistrado o un secretario para conocer de ciertos asuntos. Cuando, uno, tenga interés directo o indirecto en el negocio. El juez o el secretario tengan algún interés directo, que sea socio de una de las partes o que tenga algún motivo personal, ¿no? Hasta familiar, o hasta amigos, ¿no? Que se pueda hacer referencia a este dato. Déjenlos, los selecciono, por acá lo tenía. Aquí está, para que ustedes lo vean y no se me pierdan. 1.52. Acá está, miren. Impedimentos. 2. Tenga interés su cónyuge, acuérdense, el cónyuge del juez, el cónyuge del secretario, el cónyuge del magistrado, también sus parientes consanguíneos en línea recta. Estos parentescos nosotros ya los analizamos, quiénes son los parientes consanguíneos, en línea recta, en línea colateral, ya los vimos. Acuérdense, en línea recta sin limitación de grado. Quiere decir que el juez, o en el caso de estas autoridades, el cónyuge, los hijos, los nietos, los papás, los abuelos, todos. En línea recta no hay limitación de grado. Cuando son colaterales, hasta dentro del cuarto grado, por allá los primos, por allá los cuñados, todos aquellos colaterales. Estos, y los afines, acuérdate, el afín es su suegra o algún familiar de tu esposa o de la esposa de estas autoridades. O el adoptado, ¿no? También. 3. Tenga el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, alguna relación con cualquiera de los interesados, representante legal o abogado patrono, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado o respetado por la costumbre.
por allá el compadrazgo, el amiguismo, alguna situación ahí pues, relación. 4. Sea pariente por consanguinidad o afinidad del abogado, procurador de alguna de las partes en los mismos grados a que se refiere la fracción segunda. Entonces, tampoco. Por ahí con el abogado, recuerden también, pues los funcionarios públicos, el secretario, el juez, el magistrado, pues tienen familia, ¿no? Y puede existir esa parte. Por eso es que estos magistrados, estos jueces o secretarios, los mandan a trabajar fuera de donde viven para evitar que pues, se pueda dar algún impedimento para poder conocer de un asunto. 5. Sea él, o sea, el servidor público, o alguno de sus hijos o cónyuge, o heredero, legatario, donatante, donatario, socio, arrendador, deudor, fiador, fiado, arrendatario principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes o cualquiera de las personas a que se refiere la fracción 3. ¿Vale? Por eso se llaman impedimentos, que no debe de haber ninguna relación entre uno y otro. Entre el juez y las partes o el abogado, ¿no? También. 6. Haya hecho promesa o amenazas o manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de los litigantes. Ya saben, ¿no? Que a nosotros siempre el juez o los jueces dicen, ¡ay, ahí viene ese abogado, ¿no? Dicen, yo he escuchado a los jueces, ¿no? Dicen, ¡ay, no, ese abogado no me lo pases! Ahí está manifestando un recelo, ¿no? Un odio. O también le digan, no, ven ustedes al abogado contrario con tanta familiaridad con el juez, que no, hombre, dicen, compadrito, hermano, esa razón de afecto por algún del juez a alguno o algún abogado o nuestra contraparte, pues es motivo para que ese juez no tenga competencia en razón de mi asunto, porque pues puede afectar la imparcialidad. ¿Cómo sé que no va a afectar la imparcialidad y me va a juzgar adecuadamente? Pues como no lo sé, prefiero que sea un impedimento para que él conozca. 7. Haya asistido o convite que diere o costeare, especialmente para él o alguno de los litigantes, después de comenzado el juicio, a tener mucha familiaridad con alguno de ellos, o vivir con él en su compañía en una misma casa. Entonces, pues recuerden que los jueces vienen de fuera y pues en algunas de las ocasiones pues andan rentando y pues se puede dar que el abogado o una de las partes pues conoce con mucha familiaridad al juez. Entonces, eso refiere a que se le pueda impedir de seguir continuando con el juicio. 8. Admita él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes después de comenzar el negocio. Entonces, igual. Pues acuérdense que el juez es el que acepta la dádiva o la mordida, ¿no? Sino la cónyuge del juez o alguno de los hijos. ¿Sale? 9. Haya sido abogado, procurador, perito o testigo en el negocio de que se trate. Bueno, eso es muy raro, pero se puede dar que pues, un abogado pues, ya pertenezca al Poder Judicial. Antes pues fue abogado, ¿no? También. 5. Haya externado su opinión antes de la sentencia. Bueno, por eso es que, bueno, he visto a varios abogados
ay, voy a ir a ver al juez a ver qué me dice de cómo va mi asunto. En verdad, he escuchado abogados que dicen eso. Digo, pero el juez no te puede decir eso, por si te lo dice, puede ser alguna situación de impedimento para que ahora, pues, resuelva tu asunto. Entonces, preferir no decirle al juez, ¿y usted cómo ve, su señoría? ¿Cómo va mi asunto? Evítelo. No se estimarán como externamiento de opinión las resoluciones que decidan cuestiones incidentales o de cualquier otra naturaleza que no extrañen conocimiento del fondo en la cuestión materia del negocio y de aquella que se haya declarado insubsistente por determinación judicial. 11. Haya conocido como juez, árbitro o asesor en la misma instancia o en alguna otra, resolviendo algún punto que afecte a la subsistencia de la cuestión. Bueno, aquí es muy raro porque pues normalmente los incidentes, la apelación tiene que ir a segunda instancia y quien es la que tenga que resolver. Entonces no pasa nada. 12. Siga él o alguna de las personas que trata la fracción 2 contra alguna de las partes un proceso civil como actor o demandado o una causa penal como querellante o denunciante o no haya pasado un año de haber concluido dicho proceso civil o causa penal. O sea, en el caso del resentimiento, ¿no? Por allá. 13. Haya sido alguna de las partes o sus abogados o procuradores, denunciantes, querellantes o curador del funcionario de que se trate o alguna de las personas mencionadas en la fracción 2. Seguimos con la fracción 2, acuérdense que es el cónyuge, los parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales hasta dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. Para que no se les olvide. 14. Sea él o alguna de las personas que trata la fracción 2 contrario de alguna de las partes en negocio administrativo que afecte sus derechos. 15. Siga él o alguna de las personas de que se trata la fracción 2 algún proceso civil o penal en que sea juez, agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, o alguno de los litigantes. 16. Sea tutor, curador de alguno de los interesados, o no haya pasado más de 3 años de haberlo sido. Acuérdense que el juez, en el caso de que los menores de edad, pues no tengan, pues, un tutor designado, el juez puede ser el tutor o el curador, en su caso. Y 17, esté en alguna situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas. Estos son los impedimentos que el juez debe verificar previo a conocer de un asunto. Y nosotros también estar bien al pendiente de que se vaya a dar alguna de estas circunstancias para solicitarle, pues, a este juez que se abstenga, así literal, se abstenga de conocer. Esos impedimentos, dice el 153, no pueden ser dispensados por voluntad de los interesados. Ahora, acuérdense que dijimos en el 1.52 que el secretario, el juez y el magistrado, pues debiesen de tener esta garantía de imparcialidad, o sea, cualquiera de estas tres autoridades. Ahora, ¿quién va a conocer en el caso de que se dé un impedimento? En el caso de la excusa o de la recusación, que es que el juez pues, solicite que él no puede conocer de un asunto, ¿quién va a resolver de este impedimento? ¿A quién le corresponde conocer? 1. De los magistrados, cuando vayamos en contra de los magistrados, pues la sala que forme parte, en la que se integrará conforme a la ley. Bueno, pues allá existe, acuérdense que la ley orgánica, en la cual se dispondrá de cómo es que se va a integrar
esta sala para resolver, pues entonces, quién debe de conocer de ese asunto. En el caso de los jueces, la misma sala de su adscripción. Acuérdense que la autoridad superior a un juez, pues es un magistrado que está en la sala. Entonces, por allá, el magistrado le va a corresponder conocer y resolver sobre este impedimento. Y en el caso de que sean los secretarios, aquí está más fácil. Si el secretario, acuérdense que el órgano jurisdiccional, como ustedes ya lo analizaron en la materia de teoría general del proceso, el órgano jurisdiccional, en cuanto a un tribunal específico, un juez, tiene o se maneja mediante dos secretarías, la secretaría A y la secretaría B, o la secretaría par y la secretaría non, 1 o 2. Ahí ustedes, si un secretario, pues es el que no debe de conocer del asunto por estas 17 impedimentos, pues el que debe de resolver es el juez. ¿Y cómo lo va a resolver? Bueno, pues, si no conoce este secretario, pues va a conocer el otro. No tengo ningún problema. Así literal, el juez va a realizar esa parte. Ahora, ya sabemos cuáles son los impedimentos. Y esos impedimentos nosotros los debemos de conocer. ¿Por qué? Porque viene el tema de las excusas. La excusa, literal así como se llama, las excusas, es el medio, aquí por aquí se los pongo bien, es el medio para que el juez que sepa que está impedido, este mismo juez, pues así se excuse, ¿no? Se abstenga de conocer de ese litigio. Diga, no, espérame, yo no puedo conocer porque estoy impedido. Así, por su propia voluntad, va el propio juez o magistrado o secretario y dice, no, yo no puedo conocer por esta situación. ¿Sale? Y para eso tenemos el artículo 155. Y dice, obligación de excusarse. Los magistrados, jueces y secretarios deben excusarse de conocer de los negocios cuando haya algún impedimento legal, aun cuando los interesados no los recusen expresando la causa de su excusa. Aquí solito el secretario, el juez o el magistrado va a decir, no, discúlpame, casi yo no lo quería hacer, ¿no? No puedo seguir conociendo y me excuso. ¿Vale? A eso se refiere con la excusa. ¿En qué momento? El 156, la excusa debe hacerse inmediatamente que se aboquen al conocimiento del negocio, en el que se le dé el impedimento o dentro de los 3 días siguientes de que ocurra el hecho de que origine el dicho impedimento o se tenga conocimiento de él. Esto dice, ojo, dentro de los 3 días siguientes en que ocurra el hecho. Acuérdense, el hecho es de acuerdo a el catálogo de impedimentos. Entonces, el juez tiene 3 días para excusarse. 3. ¿Sale? 3. Lo puede hacer inmediatamente, pero tiene 3 días. El juez que se excuse, se excusó y nadie puede decir, no te puedes excusar, no puede ser impugnable. Se excusó, bye. Hasta ahí. Una vez realizada la excusa, el juez remitirá los autos a quien deba conocer de estos en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Si se excusa al secretario, el juez ordenará que otro secretario conozca del asunto y a falta de este, designará a otro funcionario del mismo tribunal. Bueno, lo que les comentaba. Si alguna de las partes estima que la excusa no está legalmente fundada o que no es cierto el motivo o impedimento aducido, podrá denunciarlo en la forma que establece la ley orgánica. Igual, si tú nada más o la excusa no está como correlacionada a algún hecho, bueno, pues debería de haber una sanción. Ahora,
Eso es en cuanto a las excusas, cuando el juez directamente dice, no, discúlpame, yo no puedo conocer del asunto. Pero ¿qué son las recusaciones? Bueno, las recusaciones es el medio que las partes, nosotros como abogados, vamos a tener para denunciar de ese impedimento en el que el juez sabe del impedimento, no se excusó, pero nosotros ahora le decimos, a ver, tú juez, tú tienes un impedimento para seguir conociendo el asunto. Por favor, abstente y mándale al juez o al secretario de magistrado que deba ser competente. Entonces, la recusación es el medio en el cual nosotros como abogados le vamos a solicitar a esta autoridad que deje de conocer, porque sabiendo que tenía un impedimento, no se excusó, sigue conociendo y por lo tanto yo le digo, a ver, espérame, tú no puedes seguir conociendo. Por favor, remite este asunto a la autoridad que sí deba de conocer. Y para eso tenemos el artículo 1.59. ¿Y a qué se refiere? Cuando los magistrados, jueces o secretarios no se excusen, habiendo impedimento, procede la recusación señalando la causa legal. ¿Quién tiene la legitimación para recusar? Solo podrán hacer uso de la recusación, 1, las partes, 2, en los concursos, el síndico o interventor, 3, en los juicios sucesorios, el interventor o albacea. Cuando en un negocio intervengan varias personas antes de nombrar albacea, interventor o representante común, se tendrá como una sola para el efecto de la recusación, habiendo representante común, solo él puede recusar. No habiéndolo, la recusación se admitirá cuando proponga la mayoría, en proporción a la parte que representa. No habiendo mayoría, se desechará la recusación. Entonces, aquí sabemos quién, principalmente las partes. Acuérdate, tú eres el abogado, tú no puedes recusar, quien tiene que recusar es la parte. ¿Cómo lo hacemos? Pues que el oficio lo firme la parte, no hay ningún problema. ¿En qué momento vamos a interponer la recusación? Se puede interponer hasta antes de dictar sentencia definitiva. O sea, nosotros, sabiendo que existe un impedimento, podemos recusarlo antes de la citación. Una cosa es la citación y una cosa es ya la emisión de la sentencia. La citación de sentencia es después de haber concluido la fase de alegatos, terminando los alegatos, ahí el juez va a citar a sentencia. O cuando son escritos, se dan los alegatos y en ese momento de los alegatos, ustedes solicitan que se mande su expediente a sentencia. En ese momento es el último para solicitar la recusación, ¿sale? Ahí. Y en el caso de que se sepa. Y si hubo cambio de personal, puede ser en cualquier momento, ¿sale? Si conocía a un secretario o el juez y lo cambiaron y el que llegó, pues tenemos un impedimento, pues ahí lo hacemos, ¿no? Saber. ¿Quién va a conocer de la recusación? Bueno, en el caso de los magistrados será la sala colegiada en la que formen parte. Los jueces, la sala de su adscripción, que es la sala unitaria. Y en el caso de los secretarios, el mismo titular. Entonces, aquí no hay problema. En los juicios ejecutivos no se dará curso a ninguna recusación. Acuérdense que los juicios ejecutivos son, tienen un procedimiento especial o tienen una indicación, pues, más rápida, ¿no? Por ejemplo, un juicio ejecutivo como tal es el que se tenga un documento que traiga aparejada ejecución, es decir, un pagaré, ¿no? Y que se pueda ejecutar inmediatamente. Entonces, en estos casos no se dará a ninguna recusación antes de practicar el aseguramiento o de haber hecho el embargo o desembargo.
Tampoco se dará curso cuando se interponga en el momento de estarse practicando esa diligencia, sino hasta que ésta termine. Entonces, la recusación no va a ser procedente, aunque pues se termine. Ay, me levantó la manita Karen. Dígame usted. No, soy yo, profe Carla. Oiga, Ah, dice Miguel Guerrero que si lo puede agregar a la clase porque entra y lo está sacando constantemente. La que me puede ayudar es Leti. Miguel. Buenos días, profe. ¿Yo? Sí, Leti, usted es la que puede. A ver, ¿quiere que le llame? Sí, por favor. Aunque ya le estoy llamando, pero échale un gritito, por favor. Ahí está. ¿Quién lo saca, Miguel? Esto en cuanto a la recusación. Gracias, maestro, gracias. Acuérdense que también está en Moodle su liga para que puedan accesar. La recusación en juicios del orden familiar. En las controversias del orden familiar, la recusación no impedirá que el juez adopte las medidas provisionales necesarias sobre alimentos y en beneficio del orden familiar. Aunque el juez vaya a ser incompetente por algún impedimento, eso no va a impedir que este juez ordene la pensión alimenticia provisional, pueda disponer la separación de cuerpos, es decir, que alguno de los dos cónyuges, alguno, salga del domicilio familiar, se asigne una restricción en cuanto a maltrato, cualquiera que sea. Esto en cuanto a los juicios del orden familiar y en cuanto a medidas provisionales. Pueden solicitar algunas otras, pero específicamente algunas. Dice, la interposición de la recusación no suspende el conocimiento del negocio por parte del recusado. Solo se suspenderá desde la citación para sentencia si no ha sido resuelta. La resolución que declare operante la recusación nulificará lo actuado a partir de la fecha en que se interpuso la misma, por no ser suspendible. Interpuesta la recusación no se retirará, no se puede retirar ni variar la causa a menos que sea superviniente. El motivo, ¿no?, del impedimento ante el cual estamos solicitando. ¿En qué casos no va a ser inadmitible o en qué casos va a ser inadmitida la recusación? Será desechada de plano toda recusación, una por extemporánea. Acuérdense, la recusación solicítala en cuanto tú tengas ese elemento para poder decirle, no, a ver, tú no conozcas por tal situación. Y también que ya esté en sentencia. Ya se citó a sentencia, ya le emitió y tú apenas estás solicitando la recusación, ¿no? Entonces, no, extemporánea no se puede. 2, si no se funda en causa de impedimento señalada en este código, ¿sí? Acuérdate, tienes 17 fracciones para solicitar un impedimento y pues que no lo hagas. 3, si no se exhibe el máximo de multa para el caso de improcedencia de la recusación, bueno, existe, cuando ustedes van a solicitar la recusación, se debe de agregar como una garantía para en caso de que únicamente estás dilatando el proceso, pues se te sancione, ¿sale? 4, si la causa debe constar plenamente y no se exhibe documento que la acredite fehacientemente. Ojo, si tú vas a solicitar un impedimento, tienes que agregar tus pruebas. Si no se acredita ese impedimento, no te van a recusar, ¿sale? Ahí está. La recusación se impondrá ante el funcionario que conozca el negocio, secretario, juez o magistrado, quien dentro de 48 horas enviará las constancias necesarias con un informe justificado a quien deba conocer de ella,
en este caso, para resolver el incidente. Entonces, la recusación va a ser a través, como si fuera un incidente. En el incidente de recusación, todos los medios de prueba, con excepción de la confesional a cargo del recusado. En este caso, pues no se admite. Ustedes ya saben cuáles son todos los medios de prueba, los analizaremos un poco más adelante. El único que no será admisible, pues, es la confesional, porque para eso existe un informe justificado. Aquí está. Si se declara improcedente la recusación, se le impondrá al recusante una multa hasta de 200 veces la UMA, misma que se aplicará al Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia, o sea, para el tribunal. 200 veces. 200 veces la UMA. Ahí hagan la cuenta. Creo que con eso. Con eso en cuanto a la recusación. Entonces ahí tenemos. La garantía de imparcialidad corresponde a que existen impedimentos para que un juez, un secretario o un magistrado conozca el asunto. Las excusas refieren que el juez solito va y se recusa. Y en caso de que tú como parte conozcas y derives que existe un impedimento para que el juez, secretario o magistrado deba de impedirse o excusarse para que conozca del asunto, tú le solicitas que se excuse, ¿sale? Tú le solicitas, le exiges que se excuse. Esto en cuanto a la competencia, ¿sale? ¿Dudas?